Comenzamos nuestro tiempo juntos en la palabra, orando al Señor. Padre amado, esta mañana, Señor, queremos primeramente agradecerte porque tú eres bueno, siempre resaltamos esa bondad tuya, tú eres justo y también resaltamos esa justicia, Señor. Y porque tú eres tan bueno como lo eres justo, Señor, traes para nosotros una palabra que es balanceada, Señor. Si bien se dice que la dieta física debe de ser así también, ¿cuánto más nuestra dieta espiritual, Señor? Te pedimos que seas tú entonces esta mañana hablándonos, animándonos, exhortándonos de la manera que tú sabes es necesario para nuestro crecimiento en esta vida, Señor. Y también para el provecho tuyo, de tal manera que puedas hacer de nosotros esos discípulos que brillan en este mundo, Señor, que somos sal para este mundo también, Señor. Anímanos, Señor, por medio de tu palabra, de nuevo, llámanos a tomar los pasos, a fin de cuentas, que quieres nosotros tomemos a la luz de esta palabra que tienes el día de hoy para nosotros. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Bien, entonces, Mateo capítulo 21, vamos a leer nuestra parábola del día de hoy. Es la parábola de los dos hijos, la parábola de los dos hijos. Vamos a ir al versículo 28 y termina en el versículo 32 esta parábola y enseñanza. Mateo 21, 28 al 32. Dice: ¿qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía dos hijos. Se dirigió al primero y le pidió: Hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó: sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Bien, aquí nuestra parábola esta mañana. Como siempre entramos un poco en contexto. Quienes están en audiencia, allí vemos a varios personajes que se mencionan. Están los discípulos, siempre con Jesús estaban sus discípulos, ¿no? Está también, vamos a ver en el contexto, están porque hay una pregunta que hacen, tenemos que ver, bueno, ¿de dónde viene esto precisamente? Viene de más atrás, el contexto, vamos a entrar en ello, pero para que vayan tomando nota, los ancianos del pueblo, o sea, los escribas están ahí y también están los jefes de los sacerdotes, los principales de los sacerdotes, que también les llamamos los saduceos. Listo. Esta parábola tiene como una similitud, ¿no? ¿A qué se les parece? ¿A qué otra parábola tiene como una similitud? Dos hijos. Al hijo pródigo. Claro, sí. Y hay personas que dicen, bueno, esto es como una forma breve, es como un resumen, tal vez de aquella otra palabra. No lo es como tal, no lo es. Son dos parábolas distintas. El contexto en el que Jesús enseña esta parábola es muy distinto del contexto en el que Jesús enseña la parábola del hijo pródigo. Y precisamente vamos a ver ahorita de dónde arrastra esto. Es la novena de las 11, o sea, nos quedan dos parábolas que tienen que ver con los súbditos del reino, los sujetos del reino, que sabemos es una persona que es sujeto a la autoridad de un superior con obligación de obedecerle. Es decir, son las actitudes que nosotros, lo que nos están mostrando estas parábolas, las actitudes que nosotros como creyentes cristianos debemos de tener a la luz de la realidad. La semana pasada hablábamos de la segunda venida de Cristo, hoy en el contexto de la autoridad de Cristo.
de la autoridad de Cristo, como vemos ahí en pantalla. Y ese es el contexto, precisamente, la autoridad de Cristo. Nos echamos para atrás mirando los versículos 23 al 27, como ven en pantalla. De hecho, un poquito antes, si me colaboran en esto, miremos un momento el capítulo 20. Echémonos atrás al capítulo 20, vamos a hacer un recuento de qué es lo que viene pasando, ¿sí? Porque todo comienza cuando pues Jesús, esto que vemos hoy, comienza cuando Jesús sana a 2 ciegos. Allá en el capítulo 20, en los versículos 29 al 34, vemos que hay una gran multitud que seguía a Jesús. Él está por allá por Jericó y hay 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, y entonces pues miren las palabras que ellos pronuncian de Cristo. Dice: Señor, Hijo de David. Importante, porque entonces esas palabras están ellos reconociendo que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo prometido, precisamente al decir estas palabras, utilizando el término Hijo de David. De ahí entonces, después de que Jesús sana a estos 2, ya es como que, primera nota de qué es lo que ha hecho Jesús. Segundo, en el entorno de la entrada triunfal, que es lo que vemos acto siguiente, la entrada triunfal a Jerusalén, que va del versículo 1 al versículo 11. Y entonces, de nuevo, los gritos y el reconocimiento de la multitud. Fíjense el versículo 9 puntualmente: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. El reconocimiento de nuevo de parte de la multitud, también seguramente habiendo escuchado, visto lo que pasó con los ciegos, que Jesús es el Mesías prometido, el Cristo. Listo. Segunda ocasión que entonces se escucha este reconocimiento de Jesús. De ahí, entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Vemos el versículo 12, versículo 13. Jesús está ¿en dónde? En el templo, se nos dice allí. Y allí está... ya esto es el colmo de los colmos, precisamente para los sacerdotes, para estos ancianos del pueblo de Israel, porque él entra al templo y ¿qué es lo que él hace? Él empieza a purificar, ¿cierto? Él empieza a echar gente, él empieza a darle vuelta a las mesas, él empieza a reprochar el acto de mercaderes que tienen dentro del templo. Están ensuciando, están dañando, están haciéndole un mal servicio a lo que viene a ser el propósito del templo en el pueblo de Israel. Y Jesús repudia todo esto, ¿cierto? Es lo que nosotros vemos allí. Versículo 12, versículo 13, Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían, volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Para tal vez los que no conocen mucho lo que se estaba haciendo, pues la gente necesitaba alguna manera de recibir perdón de sus pecados. Y para recibir perdón de los pecados, pues se necesitaba algún animal para sacrificar, o alguien que quería hacer una ofrenda a Dios necesitaba algún tipo de animal para sacrificar a Dios en el templo. Pero entonces se supone esto debía venir ¿de dónde? ¿De dónde provenían entonces los animalitos que se iban a utilizar para los sacrificios? ¿De dónde se supone que debían de venir? Pues de lo que uno tenía, sino que gracia, ¿cierto? ¿Cuál era el sacrificio? ¿Cuál era el dolor? ¿Sí? Si yo vengo criando, ¿cierto? Si yo vengo alimentando, si yo vengo esforzándome en la mañana, en la tarde, en la noche, para cuidar, para alimentar, para hacer todo con mi rebaño, pues eso me duele tener que coger algo de mi rebaño para sacrificarlo. Pero para esta gente estaba muy fácil, irse simplemente al templo, le habían puesto fácil, le habían puesto puestos de venta de animales para que la gente fuera y comprara e hicieran pues esto, ¿ya? Entonces de una manera el corazón de las personas ya estaba siendo dañado, y los sacerdotes y los ancianos permitían, no solo permitían sino avalaban esto, ellos se lucraban también por medio de esto también. Y Jesús entonces
pues de nuevo hace este llamado de atención, por decirlo de una manera muy suave, este llamado de atención. Y después, entonces, vamos a lo que viene precisamente justo antes de la parábola el día de hoy, versículos del 23 al 27, leámoslos. Dice: la autoridad de Jesús es puesta en duda, es el título que yo tengo, puesta en cuestión, es cuestionada. En otras traducciones dice: Jesús entró en el templo y mientras enseñaba se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Con qué autoridad haces esto?, lo interrogaron. ¿Quién te dio esta autoridad? Ahora, pensemos en lo que viene pasando: sanar a los ciegos, ¿cierto? La entrada triunfal, que le digan, que la gente lo reconozca. Siguiente, el llamado de atención, el echar a la gente, levantar las mesas y demás. Esta es la autoridad la cual están llamando a cuestión aquí. ¿Quién te dio esta autoridad? Yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la contestan, les diré con qué autoridad hago esto. Ahí va diciéndoles Jesús: el bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá entonces ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de la tierra, tememos al pueblo, porque todos consideran que Juan era un profeta. Así que les respondieron a Jesús: no lo sabemos, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Acto inmediato, la parábola que nosotros tenemos el día de hoy es la respuesta que Jesús tiene entonces a ese cuestionamiento de la autoridad de Él. Listo. Y es precisamente el propósito. Jesús utiliza esta parábola para resaltar, aquí lo pongo en pantalla, para resaltar ese supuesto compromiso original de los jefes de los sacerdotes, de los escribas, de los ancianos, que a fin de cuentas más bien viven en desobediencia a Dios, fuera de la voluntad de Dios. Y el contraste con los pecadores mencionados aquí, los publicanos, las prostitutas, rameras en otra traducción, que sin pelos en la lengua viven en pecado, pero que en algún momento se arrepienten de su pecado y comienzan a vivir obedeciendo al nuevo gobernador de sus vidas, viviendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces el propósito es mostrar la necesidad y la importancia de obedecer. Y si nosotros hemos entrado en desobediencia, pues la necesidad de arrepentirnos para comenzar a obedecer de nuevo, ¿ya? Este es el propósito de Jesús. Y son las dos actitudes, hablando de los súbditos del reino, son las dos actitudes que el Señor Jesús entonces resalta aquí. Entonces la actitud de los súbditos del reino son aquellos que obedecemos, aquellos que también nos arrepentimos cuando entramos en desobediencia y comenzamos a obedecer de nuevo. Ahora entonces vamos a desglosar un poquito más. Miremos versículos 28 y 29, continuando la lectura de nuevo. Entonces nos dice: ¿qué les parece?, continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió: hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue, ¿ya? Entonces aquí vemos cómo los publicanos y las prostitutas, es la comparación que va a hacer él después al final de la parábola, precisamente con este primer hijo, ¿sí? Que originalmente estaban viviendo en pecado y le dieron su espalda a Dios, ¿sí? De todas maneras estaban rechazando a Dios y estaban viviendo en contra de la voluntad de Dios, de todos los deseos del Señor, de los diseños del Señor para sus vidas, pero que fueron los que después se arrepintieron. Y fueron y le sirvieron. Fueron los que, como decía también él, respondiendo al llamado de Juan. Acuérdense que Juan vino a preceder a Jesús con un llamado, y el llamado era: arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Entonces ellos sí escucharon ese llamado de Juan y cambiaron. Ahora viene el segundo hijo. Entonces en el versículo 30, luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó: sí, Señor, pero no fue. ¿Quién está ilustrando Jesús aquí? Pues está ilustrando los fariseos, puntualmente, que están en esa audiencia, los saduceos, los escribas. Precisamente ellos son los que rendían servicio a Dios, ¿sí? Ellos eran los que obedecían, ¿sí?, a Dios en todo lo que estaban haciendo.
Sí, pero ¿qué? Lo estaban haciendo de boca afuera, no lo estaban haciendo desde lo interior, desde su corazón. Sus corazones estaban más bien lejos de obedecer al Señor, lejos de buscar al Señor, lejos de seguir la voluntad del Señor precisamente. Y entonces por eso hace él la pregunta, ¿no? O sea, caigan en cuenta, yo estoy hablando de ustedes. Sí, les hace la pregunta, ¿cuál de los dos hizo lo que su padre quería? Pues, ¿cuál de ellos hace la voluntad de Dios? ¿El que se arrepiente y va, o simplemente el que dice que iría pero no lo hizo? Pues es una pregunta retórica, claramente, ¿cierto? Jesús la contesta. La respuesta correcta es el primero, es decir, el que se arrepintió y cumplió la voluntad del Padre. Ahora yo quiero, entonces, sabiendo que este es el propósito, en realidad la parábola, el mensaje es muy conciso, pues se trata de la obediencia. Vamos a ver qué significa obediencia. Según la Real Academia del Español, dice que obedecer es cumplir la voluntad de quien manda. Cumplir la voluntad de quien manda. ¿Sí? Yo creo que deja para interpretación también un poco del oyente del mandato, de las instrucciones que se dan también, ¿cierto? Cumplir la voluntad de quien manda. ¿Y cuántas veces nosotros, para beneficio nuestro, no necesariamente, según esta definición, obedecemos simplemente porque las instrucciones como que no fueron muy claras para nosotros o quisimos interpretarlas no muy claramente, ¿cierto? En el corazón nosotros sabíamos que la instrucción era esta, pero nosotros desvaluamos un poco la instrucción y decimos, bueno, es que no me dijo en qué tiempo, no me dijo hasta qué lugar, no me dijo qué cantidad, simplemente dio una instrucción, pero sí, entonces, pero el Señor es muy claro. Tenemos que tener más bien esto en cuenta, que la palabra del Señor, o sea, más clara no puede estar. Sí, Él es muy específico y es muy distinto lo que está en el mundo que lo que viene de Dios, ¿ya? Y por eso tal vez a nosotros caemos en ese error de que calificamos las instrucciones de Dios bajo la óptica que venimos arrastrando del mundo, ¿cierto? Cometemos ese error de que Dios nos dice algo muy puntual y nosotros, pues, ahorita, sí, no pasa nada, ahorita, ¿sí? Ahora o ahorita, ¿cuál es más inmediato? Depende de quién está hablando, ¿no? Eso es un dilema. En todo caso, pero sí, siendo Dios el que manda, Él no se da para ambigüedades. ¿Sí? Dios no se da para ambigüedades. Y nosotros sabemos que Dios no se da para ambigüedades porque de eso que uno tiene esa corazonada, ¿cierto? Que uno tiene ese sentimiento, ya, y que cuando medio empieza como a tergiversar un poquito, a desviarse un tricito, ya le empieza más bien a palpitar entonces el corazón más fuerte a uno, le empiezan a sudar las palmas de la mano, empieza uno a ponerse medio nervioso y demás, ¿no? Eso es lo que pasa. Fíjense qué tan no ambiguo es el Señor, que el primer mandato a obediencia a Él es muy específico. ¿Cuál es el primer mandato, creen ustedes, de obediencia de Dios que nosotros encontramos en la Biblia? Así es, Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis 2, 15. Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín. ¿De cuáles? De todos, muy específico. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. ¿De cuál? De ese. ¿Cuándo? En cualquier momento. ¿Por qué? Porque dice, el día de que comas ciertamente morirás. El día que comas de él ciertamente morirás. El Señor es muy específico. Y nosotros, de nuevo, los que estamos estudiando la Biblia, tenemos que aprender esto. La primera vez que Dios se muestra con un carácter, con una característica, o la primera vez que Dios da un mandato o una instrucción,
ese es el patrón a seguir. Dios no cambia, ¿sí? Entonces, esta es la forma que Dios siempre se va a dirigir a su pueblo y por ende a nosotros también. Ahí está, el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, vale la pena, yo creo, aunque no es como que tan pegado al texto del día de hoy, pero vamos a hablar de este tema de la obediencia. Vale la pena la advertencia, y es un punto enseñable para hoy, la siguiente verdad. ¿Qué es lo que creo nos enseña el texto del día de hoy? Primero, que la obediencia tardía es desobediencia y trae consecuencias. La obediencia tardía es desobediencia y trae consecuencias. Lo que pasa es que Dios es misericordioso, ¿cierto? Y porque Dios es misericordioso se valen los giros en U. ¿Ya? Para Dios ese símbolo que nosotros utilizamos en tráfico, para Él no existe. Más bien Él permite giros en U en todo momento. En todo momento. ¿Ya? Pero el llamado de Dios es a una obediencia inmediata, sin peros, porque lastimosamente cuando nosotros entramos en desobediencia, pues quedan los efectos de esa desobediencia original. Eso Él no los borra. Él nos da la nueva oportunidad, Él nos puede permitir un nuevo camino, pero lo que pasó detrás, eso continúa cobrando efecto de una manera u otra. Pensemos nosotros en algunas de las decisiones que nosotros hemos tomado en nuestra vida, que han sido en desobediencia al Señor, y los estragos que venimos jalando a raíz de esas decisiones que no se alinearon perfectamente a la voluntad del Señor. ¿Sí? Para algunos de nosotros tal vez fue meternos en una deuda. Para algunos de nosotros fue entrar en una relación. Para algunos de nosotros fue el de no perdonar a alguien y esa relación perdida. Y en fin, hay muchas cosas que nosotros hemos hecho que se han desalineado de la voluntad del Señor y trae entonces consecuencias, estragos para con nosotros. En Segunda de Crónicas les había dicho, vamos a ir a este texto, me encanta, es el capítulo entero en realidad, pero pues vamos a enfatizar pues del 1 al 17, Segunda de Crónicas capítulo 33, versículos del 1 al 17, hay un ejemplo excelente en la palabra. Sí, se cuenta de la historia de Manasés. ¿Habían escuchado de ese rey? El rey Manasés es uno de los reyes del pueblo de Israel en el reino de Judea, quien después, pues él después de haber entrado en mucha desobediencia, él entonces se arrepiente. Vamos a leerlo, vamos a ir allí, Segunda de Crónicas, capítulo 33, dice: Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Pero hizo lo que ofende al Señor, pues practicó las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Además, erigió altares en honor de los Baales e hizo imágenes a la diosa Aserá. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el templo del Señor, lugar del cual el Señor había dicho: en Jerusalén habitaré para siempre. En ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor a los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinón. Practicó la magia, la hechicería y la adivinación, y consultó a nigromantes y espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Tomó la imagen del ídolo que había hecho y lo puso en el templo de Dios, lugar del cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón: en este templo en Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel, habitaré para siempre.
Nunca más arrojaré a los israelitas de la tierra en que establecía a sus antepasados, siempre y cuando tengan cuidado de cumplir todo lo que les he ordenado, es decir, toda la ley, los estatutos y los mandamientos que les di por medio de Moisés. Si ven que Dios es bien claro, no hay ambigüedad, no hay forma de interpretar algo distinto. Manasés, versículo 9, descarrió a los habitantes de Judá y de Jerusalén, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó al paso de los israelitas. El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Ahí está, desobediencia. Por eso el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia, sujeto con garfios y cadenas de bronce. Estando en tal aflicción, imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante él. Oró al Señor, y él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. El Hiro Enú. Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. Después de esto, Manasés construyó una alta muralla exterior en la ciudad de David, la cual iba desde el oeste de Gijón, en el valle, hasta la puerta del pescado, y rodeaba Ofel. También colocó jefes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá, y sacó del templo del Señor los dioses extranjeros y el ídolo, arrojando fuera de la ciudad todos los altares que había construido en el monte del templo del Señor y en Jerusalén. Luego reconstruyó el altar del Señor y en él ofreció sacrificios de comunión y de acción de gracias, y le ordenó a Judá que sirvieran al Señor, Dios de Israel. Versículo 17, clave. Sin embargo, el pueblo siguió ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, aunque se los ofrecían solo al Señor su Dios. Sí, los estragos de la desobediencia de Manasés los vemos ahí en ese versículo 17. Sin embargo, el pueblo siguió ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos. Sí, ¿por qué tenían que hacer algo que el Señor no les había mandado hacer? Porque ya su costumbre, porque ya venían, porque les parecía muy fácil, porque lo mismo que pasa más adelante en el contexto que nosotros estamos hablando con los sacerdotes y los ancianos, permitiendo que la gente pues la tenga fácil, digámoslo así, en vez de que les cueste algo, ¿ya? A Dios le costó algo el sacrificio por la desobediencia del ser humano, ¿cierto que sí? Su Hijo, el unigénito. Y bueno, ahí está entonces para nosotros el recuento en 2 de Crónicas 33. De esos versículos 12 al 9 vemos esa desobediencia de Manasés, del 12 al 13 el arrepentimiento, la humillación y la obediencia de él. Pero a pesar de ese Hiro Enú, de ese 180, hay consecuencias a la desobediencia inicial, y es lo que vemos en el versículo 17. Ahora, es una gran diferencia la que nosotros tenemos del pueblo de Israel y de Manasés puntualmente a la obediencia, porque dice, según lo que nosotros vemos acá, es como este primer hijo, ¿cierto? Manasés es como este primer hijo. Originalmente desobedeció, pero después se arrepintió, dijo, ok, voy a obedecer al Señor, ¿cierto? Entonces podemos decir nosotros, ¿obedeció? Bueno, de nuevo, ¿por qué? Porque el estándar de obediencia no es Manasés. El estándar de la obediencia es Jesús. Y de Jesús hay un versículo muy puntual que nos habla de su obediencia. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Quiero leerlo de la traducción al lenguaje actual. Dice, como hombre se humilló a sí mismo. Lo mismo que Manasés se humilló y obedeció a Dios. Bueno, como Manasés terminó obedeciendo a Dios. No, porque dice que obedeció a Dios hasta la muerte, murió clavado en una cruz. Es decir, nunca hubo desobediencia en Jesús. Jesús no tuvo necesidad de buscar un Hiro Enú. Jesús siempre desde que nació obedeció la voluntad de su Padre.
Es decir, nunca irrespetó a su madre, ni siquiera, nunca le alzó la voz a su padre. Jesús, necesitamos seguir trabajando aquí en la carpintería. No, quiero ir a ver mis hijos, mis hermanos. No, ni siquiera una de esas rebeldías. Ni siquiera un momento en el que cuando se le dijo lo que dijo, eso que, como hacía el Chavo, ¿no? ¿Se acuerdan del Chavo? ¿Sí? Esas pataletas, ¿sí? Ni siquiera una de esas hizo Jesús. Obedeció a Dios hasta la muerte, ¿sí? Hubo humillación de nuevo tanto en Manasés como en Jesús, pero en Cristo nunca hubo desobediencia a la voluntad del Padre. Y bueno, hemos escuchado tal vez el dicho, más vale tarde que nunca. ¿Sí o no? ¿Más vale tarde que nunca? Pues parece ser la enseñanza también un poco el día de hoy. Más vale tarde que nunca. ¿Sí? Y tal vez algunos de nosotros hoy nos encontramos en algo de desobediencia. Pues más vale tarde que nunca. De nuevo, el Señor permite esos giros en nube, eso resalta, esta historia resalta la misericordia, la compasión que hay en Dios para con nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto le trae gloria a Él. No se trata de que este es lo que Dios quiere para con nosotros, que estemos en desobediencia, pero que otra vez regresemos a obediencia. Pues eso es algo que necesitamos hacer, pero no es lo que Dios originalmente quiere de nosotros. Tenemos que caer esto en cuenta. Y más bien nos muestra que en medio de esta misericordia de Dios, pues hay un cambio de corazón en el hombre desobediente, ya que Él trae a cabo y construyendo un carácter humilde como el de Jesús precisamente. Y por eso tal vez la segunda enseñanza el día de hoy es la siguiente, y es que nosotros los súbditos del reino, los sujetos del reino, nos caracterizamos por la fe obediente a Dios a pesar de nuestro pecado pasado. Puede que nosotros tengamos este patrón de desobediencia, arrepentimiento, humillación y obediencia del pasado. Pero a pesar de eso, nosotros como súbditos del reino debemos de buscar ahora es la obediencia en fe. ¿Sí? Porque yo creo que, y pónganse a pensar ustedes por qué es que nosotros como seres humanos entramos en desobediencia. Y pensemos y digamos si no es el hecho de que hay orgullo en nosotros, de que nosotros pensamos que hay una mejor manera de hacer las cosas de las que Dios nos está mostrando, o un mejor tiempo para hacer las cosas, o que podemos, a pesar de tratar de circunventar las cosas, después aparejarlas de una manera u otra, a fin de cuentas, todo eso es falta de fe. ¿Sí? Como decía antes, tal vez algunos de nosotros hemos entrado en desobediencia al tomar un préstamo en algo, ¿sí? Listo, y nosotros decimos, bueno, es que era una de las herramientas. No, una herramienta, eso es falta de fe. Porque el Señor te va a proveer a ti lo que tú necesitas. Él lo dice en su palabra, ¿sí? Me va a proveer a mí lo que yo necesito, es lo que dice en su palabra. Entonces yo entrar en esto sin que Él me lo haya dado por medio de una estrategia que yo utilicé, no es más que desobediencia, y falta de fe es lo que se ve detrás de esa desobediencia. Por eso quiero resaltar esto, que nos caracterizamos por la fe obediente a Dios, la fe obediente a Dios. Si somos verdaderos súbditos del reino, eso es lo que tenemos que estar buscando, ¿sí? Dar esos pasos de fe. El Señor nos manda a tomar estos pasos de fe. Buscamos ahora ser sumisos, no continuamos con un corazón rebelde como teníamos en el pasado, ¿sí? Cedemos a su voluntad y a sus deseos, aunque nos parezca raro o difícil. También entendemos que el espíritu de obediencia es tan importante como el acto de la obediencia.
Sí, ok, listo, en fe, porque Dios dice y punto. Bueno, sí, pero el corazón detrás de eso es tan importante para Dios como el hecho como tal, demostrado en el hecho como tal también, ¿sí? Y por eso la siguiente enseñanza también entra dentro de esta parábola del día de hoy. La obediencia a Dios se demuestra no por palabras, sino por acciones, ¿sí? No por palabras, sino por acciones. ¿Quién demostró obediencia por palabras? El segundo hijo. ¿Quién demostró desobediencia por palabras? El primer hijo. Pero a fin de cuentas, ¿quién mostró más bien la obediencia por acción? El primer hijo, ¿sí? Correcto. Y el desobediente fue el segundo hijo, porque fue el que no hizo nada al respecto, ¿sí? Para Dios realmente no cuenta mucho la palabrería. En Joel, capítulo 2, versículo 13, en pantalla, para los que toman nota, Joel 2, 13, miren lo que dice el Señor, Reina Valera actualizada: desgarren su corazón y no sus vestidos. Vuelvan al Señor su Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia y desiste del castigo. En la traducción al lenguaje actual me encanta como más bien lo dice aquí, dice: arrepiéntanse y vuelvan a mí, pero háganlo de todo corazón, no solo de palabra. Yo soy tierno y bondadoso y no me enojo fácilmente. Yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos. Ese es nuestro Dios compasivo, misericordioso, que permite esos giros en U, pero que quiere que cuando demos ese giro en U, nuestro corazón sea uno que dice: de verdad, la embarré y no quiero seguir embarrándola de esta manera. Tengo que de una vez por todas erradicar esto de mi vida, lo que sea que esto es en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es lo justo y necesario, porque se lo debo a Él por agradecimiento, por todo lo que Él ha hecho por mí y continúa haciendo aún por mí. Sí, en Juan capítulo 14, versículo 23, dice: respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará. Y nosotros que pensamos que nos encajamos dentro de ese título, súbditos del reino, amamos a Dios, porque si nosotros amamos a Dios, entonces debemos de guardar su palabra. Y esto nos trae a nuestra cuarta y última verdad para el día de hoy, y es que debemos de cuidarnos de enmascarar un corazón pecaminoso con un velo de obediencia. Esto, a fin de cuentas, es lo que Jesús termina criticando de estos fariseos, saduceos y escribas. Miremos en la siguiente escritura, en Mateo capítulo 23, versículo 27 y 28, porque Jesús va a continuar en este mismo hilo, va a continuar. Y por allá en el capítulo 23, versículos 27 al 28, hay una cantidad de advertencias que trae a ellos, de repudio que trae a ellos. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están lejos de huesos de muertos, llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Esto era lo que Jesús estaba criticando, inclusive desde este momento en que ellos están cuestionando la autoridad de Jesús también, ¿sí? Que ellos aparentan una cosa pero en realidad son otras. Y después les va a decir al pueblo, después le va a decir al pueblo de Israel allí en Jerusalén, les va a decir: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Sí? Ellos tenían una relación con un código legal, al pie de la letra todas esas cosas, pero no con el Dios viviente del pueblo. No tenían una relación con el Señor, porque si no hubieran entendido lo que Jesús estaba diciendo con respecto a toda la ley, se resume en estos dos mandamientos. ¿Cuáles? El mismo mandamiento que ellos les dieron, ¿cuál es el más importante? Ama a Dios sobre todas las cosas,
con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo es igual al primero, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí, en esto se resume toda la ley. Si ellos estuvieran viviendo acorde a ese amor, entonces todas las cosas que estaban haciendo y permitiendo no hubieran sido pura desobediencia que a fin de cuentas pues descarrían al pueblo. Porque ¿cuántos de ellos terminan siendo sobornados inclusamente o manipulados por ellos mismos para cuando Jesús se presenta enfrente de todo el pueblo digan, ¿qué hacemos con este? Y levantan la mano y dicen, ¿qué? Crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Y cuántos del pueblo entonces se van con esa desobediencia al infierno? Y es lo que también Jesús trae a colación en esta parábola, porque después de esto, Jesús en el versículo 31, la segunda parte, Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de los impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Es decir, ustedes no van, ustedes no son los súbditos del reino. Los súbditos del reino son más bien aquellos que sí se arrepintieron. ¿Sí? Es aquel soldado que viendo todo lo que ha pasado en medio de la pasión de Cristo, dice, este era verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Sí? Ese es súbdito del reino. Porque tal vez fue uno de los que escoltó a Jesús hacia el madero, pero a fin de cuentas fue uno que reconoció que Él era quien se decía que Él era. No cuestionó la autoridad de Cristo, como lo hicieron los escribas, los saduceos, los fariseos. La pregunta para nosotros es esa: ¿cuestionamos nosotros la autoridad de Cristo? Porque si nosotros pensamos que Cristo es quien Él dice que en Él es, entonces ¿por qué desobedecemos? Y esa, a fin de cuentas, es la gran reflexión para nosotros. ¿Sí? Nosotros podemos engañar al hombre, nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios no podemos engañarlo. El llamado que tenemos es más bien de dejar esa desobediencia de corazón, de no enmascararnos en la obediencia por obras, de que leemos X cantidad de la Biblia, de que hacemos nuestra lectura diaria, devocional, etcétera, 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 que venimos, que metemos el sobrecito, que ayudamos a tal persona por aquí, por allá. Todo eso es bueno, sí. Son obras que representan también, pero no es lo único. Más allá de eso, Dios busca es obediencia, ¿cierto? Era lo que veíamos ahí en Joel capítulo 2, versículo 13. Arrepiéntanse y vuelvan a mí, pero háganlo de todo corazón y no solo de palabra. Yo soy tierno y bondadoso y no me enojo fácilmente. Yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos. No es tarde para arrepentirnos en nuestra desobediencia. El Señor hoy nos está invitando a un giro en U. Y bueno, ¿de qué formas podemos aterrizar nosotros esto en nuestras vidas? Pues muchas. No solo pensar en, bueno, ¿qué es lo que el Señor nos ha estado diciendo, mostrando en nuestro tiempo íntimo con Él? Pensemos en eso. ¿Qué nos ha estado hablando? ¿Qué nos ha pedido? Tal vez nos está diciendo hoy, esta actitud hay que dejarla atrás. Esta condición que vienes arrastrando hay que olvidarnos de esto. Esta forma de manipular aquí y allá, esto hay que ponerlo a fin. Esta relación en la que vienes tratando de esto, hay que ponerle un pare. Este lugar donde tú crees hay que desistir. En fin, lo que sea que el Señor pueda estar diciéndonos a cada uno de nosotros. Revisemos qué es esto. Lleva un récord de tus conversaciones a diaria con el Señor. Si tú no tienes un récord de qué es lo que el Señor te está diciendo y de tu conversación con Él, pues entonces ¿cómo puedes revisar si estás en obediencia o desobediencia? Yo les recomiendo, tengan un récord, ¿sí? Se le dice un diario, ¿sí? De lo que, bueno, el Señor me mostró esto y hoy.
y al fin del día, entonces tómalo de nuevo y revisa. ¿Hiciste eso que el Señor te mostró? En la semana, tal vez el Señor te habló de un tema en particular, o en el mes, en esta temporada en que estás, el Señor te ha estado hablando de este tema. Tú puedes conectar todos esos puntos y, vea, el Señor me viene hablando de desistir de esto en mi carácter. Y ahora tú puedes revisar y ver, ve si el Señor me ha estado llamando a que yo sea más tal o menos X, ¿sí? Si es nuestro deseo amarlo y adorarlo por medio de nuestra obediencia, eso es algo que tal vez podemos nosotros de una forma muy práctica comenzar a hacer. Amén. Bueno, oremos.